Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidas. Gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Licenciada, una pregunta, buenas noches. ¿Solo en el cuadrito de asistencia también hay que marcar o está bien solo con poner aquí el nombre y número de carnet? Marcan en la asistencia. Entra al aula virtual y marca su asistencia. Ah, bueno. Y de igual sí, es que el de la vez pasada no marqué ahí. Ajá. Bueno, de igual manera, este lo tomo como plan B. Si yo veo que no están allá, pero me aparecen en este banco de chat, entonces lo tomo en cuenta. Por eso marque allá y de igual manera marque acá. Con su carnet y su nombre. Así es que escriban su nombre y su número de carnet aquí para que me quede evidencia. Ah, bueno, gracias. Para servirle, Norma. Bueno, bienvenidos, buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos en el curso de metodología y evaluación de entornos virtuales. Yo creería que hoy sí no vamos a hacer tanta espera porque veo que hoy sí llegaron súper temprano a su casa. Así es que, pues bueno, como ustedes saben, tenemos ya en esta semana la elaboración del módulo 2 y como parte del módulo 2 se va a estar desarrollando el contenido que aparece en el aula virtual. Ahí lo pueden descargar ustedes, pero quiero antes hacer una introducción respecto al foro reflexivo de esta semana. Ustedes estuvieron interactuando allá, me pareció muy interesante algunos aspectos que hicieron respecto a la analogía y sobre ello quisiera comentar. Así es que, vamos a ver, Gustavo está por acá. Quisiera saber cuál analogía le llamó más la atención de los compañeros del chat, que usted comentó en otros compañeros. ¿Cuál es la analogía que más le llamó la atención? La de César. La de César, ¿por qué? Más que yo trabajo con computadoras, nunca hubiera pensado una ejemplificación tomando quizá el punto más débil de es que el gobierno nunca es totalmente funcional, mientras en contraposición de una computadora, que normalmente suelen ser eficientes en cuestiones de hardware, pero me pareció el enfoque de él curioso. Claro, en el esquema o en teoría el gobierno debe tener esa estructura y sobre esa estructura está muy bien planteado. A mí me pareció también muy bueno. Por eso le hice el comentario que a la hora de ponerlo en práctica es donde digo yo, claro. Ahí sí no, pero sí, no me hubiera imaginado esa analogía. La cuestión ya más práctica, pues eso ya es un tema de que hablar de bastante tiempo, pero en cuestión de estructura, los elementos que empleó están muy bien adecuados y fue uno de los que empleó una analogía totalmente diferente, me pareció bastante adecuado también. A ver, Marlene, ¿alguno que le haya llamado la atención de los compañeros que mencionó su analogía? ¿Me escucha, licenciada? ¿Qué manda? Muy bajo tu volumen. Sí, está bajo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí un poquito más? Sí. Okay. Pues yo creo que voy a coincidir con Gustavo. También fue una de las analogías que me llamó más la atención precisamente porque yo no creí que pudieran hacer esa comparación. Sí fue la de Giovanni también la que me llamó mucho la atención. De hecho, incluso también en los ejemplos que puso, yo le comenté que de hecho él tenía una forma bien fácil de hacer ver las cosas. Entonces creo que sí, esa fue la que más me llamó la atención.
No, sí, leí el comentario, sí, claro, ¿no? Esa parte la entendí muy bien. Está bastante adecuado. Es que de hecho el comentario, volviendo nuevamente a la analogía que elaboró Giovanni, está bastante bien empleada. Y eso es lo que se busca al momento de realizar una analogía en cualquier tema que yo desee aplicar. Por supuesto, ustedes tenían esa limitante en la que ya había un punto específico sobre el que debían elaborar una analogía. Pero la idea de elaborar analogías o de realizar ejemplos es fortalecer la imaginación del estudiante y llevarlo más allá. Hacer que conoce algo práctico, algo que vive todos los días. Por ejemplo, él ve policías todos los días, conoce que hay un presidente en el país y sabe la estructura de un gobierno. Entonces, sobre esa idea de algo conocido, va a aprender algo desconocido, porque no sabe sobre programas, sobre ciertas herramientas necesarias dentro del área de la computación o dentro del área de tecnología, y eso le va a ayudar a organizar su cerebro, a acercarse de aquello cotidiano a algo que es más complejo. Y esa parte, esa esencia es la que se busca que el profesor o que el tutor logre desarrollar en el estudiante. Cuando logra esa parte de creatividad, de innovación en el contenido que está explicando, pues básicamente el estudiante va a poder comprenderlo fácilmente. Sobre esa idea se trata de permanecer en este tipo de contenidos que ustedes los puedan aplicar, y elementalmente es que recordemos siempre al momento de explicar un contenido al estudiante, tratemos de acercarlo a aquellos momentos en los que él está viviendo constantemente. Y de eso vamos a obtener resultados favorables en cuanto al aprendizaje del estudiante, si es que él lo logra desarrollar o logra todavía más lejos llegar con el contenido que nosotros estamos aplicando. Porque esa puede ser una explicación que daba, por ejemplo, Giovanni, que parece ser la analogía más aceptable, muy creativa, bastante innovadora, acercar al estudiante con su realidad, pero de ahí el estudiante puede todavía ir desarrollando más creatividad para ampliar todo su conocimiento respecto al tema que está explicando. Entonces, si ustedes no lograron entrar al chat y visualizar el ejemplo que daba Giovanni, me parece que es muy adecuado para que ustedes ingresen ahí y que de una forma práctica puedan tomar como referencia de otro tipo de áreas o de cualquier conocimiento que queramos aplicar. Ese es en realidad un tema importante dentro de la mediación al momento de evaluar el contenido de aprendizaje, al utilizar estrategias. Entonces, parece como el ejemplo dice uno, pareciera como que no fuera tan profundo, pero en realidad en la parte práctica sí tiene un sentido muy importante con el estudiante. Pasando a la parte de la analogía o del ejemplo, que es fundamental, vayamos al tema de interés que ustedes plantearon y pensaron en 2 ejemplos. Quiero escuchar a Giovanni sobre algún ejemplo que le haya llamado la atención de lo que los compañeros comentaron en el chat. Fue lo que puede leer, porque fue de los un par que pude leer de los ejemplos. ¿Ese es de la computadora o de los otros 2 ejemplos? De los otros 2 ejemplos. Bueno, la verdad es que no leí los otros 2 ejemplos, porque solo vi el de las analogías. El de la analogía. Entonces, de repente puede buscar solo corregí. Uh-huh. Sí, solo corregí solo le comenté a Jenny, y lo del ejemplo de Marlene que daba de la licuadora.
De la del licuadora. mantenimiento de los carros. Ese sí me pareció muy bueno porque podíamos tener dos usos, no solo para hacer la analogía de los mantenimientos, sino también que de repente el estudiante cuando llegue a su casa y puede hasta comentar con los papás acerca de lo que aprendió, del uso de la computadora, del funcionamiento y del mantenimiento de un carro, por ejemplo. Claro. Ese fue el que más, el que le comenté a Marlene y del ejemplo del carro me pareció muy, muy atinado y muy bueno. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Sí, justamente esa parte nuevamente. Estamos llevando al estudiante de algo complejo a algo más real y cotidiano. ¿Quién no ha visto una licuadora? ¿Para qué sirve una licuadora? ¿Qué elementos son los que tiene? Y el otro es qué generalidades son las que tienen los vehículos. Todos los conocemos, sabemos cuál es el proceso que emplean, cuáles son las necesidades que cubre un vehículo. Entonces, con base en esa información general, el estudiante puede ir obteniendo información más compleja que le ayude a obtener el desarrollo cognitivo de un proceso más rápido. No llevarlo a algo como a un shock en el que el estudiante de momento ve información totalmente desconocida y es como si estuviéramos hablando un idioma diferente. ¿No es cierto, César? Estamos hablando aspectos meramente técnicos y parece como que el estudiante se queda perdido en el espacio, no logra comprenderlo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle al estudiante a llegar a esa información? Pues de una forma práctica, desde el ejemplo, desde las analogías. Y esto puede ser aplicado en cualquier área curricular que yo esté desarrollando. Puedo trabajarlo sobre el área de tecnología, sobre el área de ciencias sociales, sobre el área de medio social y natural, las matemáticas, por ejemplo, la física, la química. A mí me gustaba muchísimo cuando yo tenía un profesor de física porque cada curso que empezaba con una historieta. Y luego de la historieta iba parte del contenido que se tenía que comprender en física. Y en el curso de física es muy complejo, porque es numeración, es contenido totalmente teórico, pero parecía agradable cuando el profesor empezaba la clase, porque entonces ahí surgían las dudas y entonces se respondía a través de la clase que se iba a explicar de la física. Entonces, no importa qué contenido nosotros estamos aplicando, es fundamental introducir esta parte, la ejemplificación y las analogías. Quiero escuchar a Eve. ¿Cuál fue el que más le pareció interesante de los compañeros del chat respecto a la interrogante 2, a los ejemplos? Pues no hubieron muchos en general porque hay quienes ni siquiera hicieron la ejemplificación, sino que solamente comentaron qué se podía realizar, pero no la ejemplificación en general. Interesante. ¿Cuál fue su ejemplo, Eve? ¿Nos lo puede explicar, por favor? Sí, con gusto. Más que todo era el proceso o la función que tiene el sistema operativo. Se lo voy a leer así, tal cual lo escribí. Eve, no se le escucha. Tiene desactivado su micrófono. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Ok. Le decía que mi ejemplo número 1 fuera la función del sistema operativo. Sí. Que tiene tres funciones en general, que sería la del traductor, el controlador y el de administrador. El traductor porque traduce el lenguaje digital a uno que el usuario pueda entender. El de control porque controla los dispositivos que se conectan a la tarjeta madre. Y administrador porque también administra los programas que se instalan o las aplicaciones que están instaladas. Esa es una.
En el otro agregué el almacenamiento de información en dispositivos de almacenamiento con recipientes para almacenar algún grano como frijol, arroz, azúcar, etc. Eso fue lo que yo había colocado. Yo agregué. Muchas gracias, Eve. Ahora vamos a escuchar a Gustavo para que opine respecto a lo que acaba de mencionar, al ejemplo que acaba de dar Eve. ¿Usted lo comprendió? Lo que pasa es que ahí se acuerda que yo daba clases de electrónica, entonces yo el enfoque que le doy es un poquito más elevado, no es tan básico. Más complejo. ¿Para quiénes aplicaría ese ejemplo? Está para los jóvenes que estudian tecnología, ¿sí? ¿De qué área? ¿De qué grado? De segundo básico. Un estudiante de segundo básico lo comprendería, Gustavo. Más para primaria. Y yo creo que ya en básicos ellos tienen un conocimiento un poquito más elevado. Quizá para primaria esos ejemplos podrían funcionar. Digamos, yo, por ejemplo, digo, lo que pasa es que yo las clases que daba era electrónica y obviamente mis alumnos tienen un conocimiento mucho más elevado de todo lo que se refiere a tecnología. Pero sí creo que para primaria, cuando un estudiante comienza a trabajar con eso, quizá los ejemplos son más apropiados, aunque... Es que también hay que ver el contexto, porque, por ejemplo, los alumnos a los que se dirige, digamos, por ejemplo, donde yo estoy, específicamente no tienen mayor conocimiento. Entonces, se les va introduciendo poco a poco y no es como tú dices, de que tienen bastante conocimiento con respecto a los temas. Entonces, es precisamente trabajar también con el contexto de los alumnos, qué es lo que ellos conocen y qué no. Sí, pero por ejemplo, tu ejemplo de administrador, traductor y el otro, ¿cuál era? Y controlador son términos bastante técnicos para un nivel básico. Entonces no cuadra tanto con el ejemplo de los recipientes de frijol. A eso es lo que me refiero. Que si es hacia el mismo grupo de estudiantes, los dos deberían de estar en el mismo nivel. Y lo vuelvo a lo mismo. Los alumnos con los que yo trabajo, o con los que he trabajado, tienen un nivel más. Precisamente eso es lo que decía, que para mí me parece que un nivel primario es el que necesitan. ¿Por qué? Ahora los niños desde preparatoria comienzan a utilizar las computadoras. Entonces, que un alumno de básicos, que normalmente se dedica y ahora tiene la posibilidad de utilizar la computadora para hacer sus trabajos, esa analogía de los recipientes es muy básica. Debería de ser más aplicado para primaria. Pero te decía la forma en la también que el yo lo contexto. veo, porque yo fui profesor de electrónica. Exacto. De diversos Pero te decía también el contexto, porque yo doy clases y de eso precisamente, y te digo de que es difícil cuando son jóvenes que no han tocado una computadora anteriormente. En primero básico en general, que es a donde va dirigido el de los recipientes. Ahora, pero ya lo cambiaste porque dijiste que eran para segundo básico. Exacto. No, Vuelvo a lo mismo. Pues no, primero. No estoy criticando lo que tú hiciste. No, es que yo no te estoy criticando. Por eso, te estoy explicando que para mí, en mi experiencia, con el grupo de alumnos que yo he trabajado, creo que es muy básico, que eso es más para un nivel primario. Obviamente, si hubieras explicado el contexto, mi explicación hubiera sido muy distinta. Pero en la manera en que lo expusiste, para mí no es totalmente correcto. Tiene razón, se entiende, pero es un nivel muy básico. Yo a mis alumnos les pongo eso y se aburrirían. Pero mis alumnos tienen otro nivel. Por eso te digo, si nos hubieras explicado el contexto, hubiera sido distinta la manera en que yo te hago el comentario. Me parece interesante el punto elemental que ustedes están tratando, el contexto. Número uno, el contexto y la población a la que lo vamos a aplicar. Cada uno, los dos tienen tanta razón, porque hay aspectos que no podemos nosotros colocar muy complejos cuando nuestra población no los puede comprender. Y el otro es, si yo empleo terminología muy básica, muy elemental, y el estudiante tiene un conocimiento más complejo, va a ser muy aburrido, va a tender a ser aburrido, va a tender a ser monótono. Entonces, debemos considerar al momento de la ejemplificación. Por eso les preguntaba, ¿qué tal se comprendió Gustavo? ¿Cómo lo explicó Eve? Porque cuando yo explico un ejemplo, yo debo considerar el ambiente, el entorno en donde lo estoy aplicando y mi público.
que me lo pueda comprender, que sepa que realmente el contenido que yo estoy aplicando en el ejemplo sea según sus necesidades y sea según su contexto. Entonces, me pareció importante lo de ustedes dos, no para saber si uno lo había hecho bien o no, sino para conocer en la totalidad de los compañeros que sean dos elementos fundamentales al momento de hacer ejemplificación. Tomemos en cuenta el contexto y tomemos en cuenta a la población objetivo. Y eso nos va a ayudar a que nuestra analogía o nuestro ejemplo sea más factible. Por ejemplo, si a nuestros estudiantes les gusta el deporte, yo lo podría explicar con un equipo de fútbol. Pero si mis estudiantes son del béisbol, yo lo podría explicar en términos de la milicia. Y entonces colocarles quién es el capitán, quiénes son los soldados, cuál es el punto. Si yo estoy hablando con estudiantes de aviación, el tema fundamental sería explicarles quién es el piloto, quién es el copiloto, quiénes son los azafatas. Eso yo debo emplearlo al momento de llegar a explicarlo. Si yo voy con estudiantes que están trabajando en el área agrícola, yo les puedo explicar quién es el que trabaja el área de desarrollo de las semillas, la plantación de la semilla, cómo se va a cultivar, quiénes lo cuidan. Esa parte yo la tengo que aplicar con ellos porque es contexto distinto. Entonces, siempre va a ser fundamental que tomemos en cuenta esos aspectos elementales, qué es lo que ellos tienen por conocimiento general. Y eso nos va a llevar a que seamos más profundos. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo nosotros determinamos el contexto? Porque si tenemos 10 estudiantes, 20 estudiantes, es un poquito complicado para un profesor saber qué es lo que ellos hacen constantemente. Y ahí es donde viene una parte importante. Nosotros debemos conocer a nuestros estudiantes cuál es su vida, qué es lo que han hecho, cuáles son sus habilidades, sus potenciales, sus retos, sus sueños. Eso nos puede ayudar a conocerse a través de un libro de biografías. ¿Qué es lo que hacen nuestros estudiantes? Yo colocaría esa parte importante para hacer un diagnóstico de mis estudiantes. No preguntarles a ellos, sino que me lo escriban. O de repente, ¿qué tal quedaría que me lo narren a través de un podcast? O que me lo graben a través de un video. Y entonces yo puedo observar el video de mis 10, 20 o 15 estudiantes que tengo, o 50, claro, pero a través de un video va a ser un poquito más fácil para el profesor conocer cuál es el historial del estudiante, para que cuando yo realice ejemplos y realice analogías, sean según el contexto que tenemos. Eso va a ser un poquito más puntual, pero en términos generales, yo podría aplicar contenidos muy básicos, algo que todos vivimos, todos sabemos del cuerpo, todos sabemos de la alimentación, todos lo hacemos todos los días. El transporte, eso lo empleamos todos los días. Ese tipo de cuestiones va a ser fundamental que las consideremos. Bueno, pasando al foro que me pareció bastante interesante, no saben cuánto me divertí en el foro viéndolos ahí, que opinaban esto y el otro. Así es que quiero empezar con ustedes con la explicación de la sesión ya de esta semana, si me lo permiten. Se los voy a compartir y la tienen ya en la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, esta es una presentación que básicamente va bastante alineada al módulo 2 que vamos a trabajar esta semana. Es un estudio, un análisis que yo presenté en el mes de junio del año pasado y me parece bastante interesante exponérselos a ustedes porque va vinculado con el tema. El título es ¿El educador vigilante o camarada? Y sobre esta línea se responde a través de un desarrollo de este cuento muy pequeño de Augusto Monterroso, quizá ustedes ya lo han leído o escuchado por ahí alguna vez. Si ustedes observan, el dinosaurio es de una época prehistórica y el romano es de otro tiempo. Cada uno tiene una época diferente históricamente hablando.
El cuento que escribió Augusto Monterroso, que es un autor guatemalteco que le fascinaba escribir en este tipo de fábulas, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Cuando nosotros tomamos en cuenta los tiempos diferentes en los que ellos vivían, visualizamos que existe una brecha totalmente grande. El dinosaurio representa una parte histórica pasada y el romano una etapa un poquito más actual. Esto suele suceder dentro del sistema educativo. Nosotros estamos despertando como dinosaurios en un contexto diferente al que vivimos. Estamos planteando herramientas, técnicas, estamos empleando formas de evaluación totalmente distintas a las que el estudiante debiera trabajar o a las que él debe responder según sus necesidades. Así es que este cuento de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, que no nos pase a nosotros como profesores, que cuando nosotros nos demos cuenta, todavía estemos empleando contenido pasado, histórico, remoto y olvidado dentro de nuestro salón de clases. Surge como un planteamiento un poquito más filosófico sobre la alegoría de la caverna. Y básicamente la alegoría de la caverna hace una referencia y es una metáfora de cómo se encuentra el conocimiento respecto del hombre. Muchas veces el conocimiento está lejano, está olvidado y lejos de la realidad de cada persona. Así es que lo que está sucediendo afuera pareciera como que es diferente a lo que tenemos nosotros en nuestros salones de clase o en nuestras aulas virtuales. Estamos empleando contenidos monótonos que no se acercan a esa realidad externa. Y con base en esa información, ya como fundamento teórico, hago referencia a este libro que se llama Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Y Michel Foucault hace en ese libro mención sobre las relaciones de poder y el encauzamiento de conductas del hombre. Así es que él plantea que dentro de esa idea de la vigilancia se condiciona el comportamiento. Él refiere este tipo de imagen que ustedes observan en la pantalla, se llama panóptico, de Jeremy Bentham. Bentham hace una representación gráfica de este elemento que es un panóptico, de cómo se encuentra la sociedad, pero él lo plantea para las cárceles. Cómo las cárceles están observadas, que es como una torre de vigilancia, y que alrededor se encuentran los presos. En esa analogía se hace referencia a cómo el sistema educativo está siendo empleado. Se encuentra una torre de vigilancias y alrededor los estudiantes. O esto lo podríamos traducir a una observación de un aula virtual y los estudiantes están constantemente vigilados a través de las actividades, las evaluaciones o todo el desarrollo de chat que se realiza en un aula virtual. Esa torre de vigilancias, de celdas y de presos que les representaba en la imagen anterior, están asociadas o sustituidas por salones y estudiantes. De tal manera que él emplea ciertas técnicas de un sistema de dominación que considero necesarias que ustedes las analicen. Empecemos con la primera. La primera es la construcción de cuadros, es decir, los profesores tienen lugares y funciones específicas. Hay un puesto, está un director, está un coordinador, está el maestro, están los estudiantes. Cada uno tiene esa función específica. En el número 2 se prescriben las maniobras. Por lo tanto, hay actividades con tiempos limitados, existen objetos específicos, es decir, se emplea los lapiceros, los lápices, se emplea el uso de los escritorios, pupitres, pizarrones, todos son ya prescritos. Cada uno tiene una función, cada objeto.
y existen secuencias establecidas. Por lo tanto, los estudiantes saben que tienen un periodo para un área curricular, otro periodo para otra, y si no elaboró primero esta actividad, no puede pasar a la siguiente porque no va a ganar el año, por ejemplo. Así, el numeral 3 habla acerca de la imposición de los ejercicios. ¿Qué es lo que se hace en un salón de clases? Bueno, se imponen ejercicios a través de tareas, se asignan segmentos sucesivos, hay etapas, se inicia y se finaliza, y también se dosifica el contenido. El estudiante está dependiendo de un contenido específico, de un currículo que le está exigiendo cuándo es que empieza y cuándo es que termina, y si no cumple con eso, entonces tiene problemas. Así es que se establecen objetivos y el estudiante debe alcanzarlos. En el siguiente aspecto se disponen tácticas, es decir, existe una vigilancia jerárquica por niveles, tanto el que está ejerciendo el control desde la coordinación hasta el profesor, y este a su vez observa o vigila al estudiante. Esos niveles se visualizan perfectamente dentro del sistema educativo. Existe una sanción normalizadora que pretende separar a aquellos estudiantes que están bien a los que están mal. Y si no lo hizo bien, entonces se le intenta corregir. Y a los que lo hacen bien se les otorga premios o se les da una medalla, se les dan beneficios dentro de un salón de clases, y también se emplea el castigo. Estos elementos parecen ser importantes cuando los analizamos porque es como se sanciona el aprendizaje y las habilidades que el estudiante está tomando en cuenta dentro del salón de clases. Así es que logramos hacer esto. Clasificamos y calificamos a los estudiantes a manera de que todos logren encajar en el mismo lugar. Y entonces, según sus habilidades y capacidades, no consideramos nada. Nos interesa más que logren encajar perfectamente como si fueran un producto que va al mercado y que debe salir igual. Todos deben saber lo mismo, todos deben aprender igual. Y entonces, cuando llegan a una empresa y llegan afuera al mundo real, todos saben exactamente lo mismo y todos saben emplear exacto, monotizado todo, así, mecanizado. Y ese es nuestro trabajo a veces como profesores. Intentamos que todos se clasifiquen exactamente igual. Entonces, nos encargamos de penalizar los errores y algunas veces la posibilidad de equivocarse, que es donde el estudiante puede emplear más habilidades, porque sabe que eso lo puede mejorar, debe emplear otra estrategia, pero nosotros lo penalizamos y entonces en nuestros entornos educativos creamos espacios de aburrimiento. El estudiante ya no quiere saber nada de lo que enseñamos cotidianamente porque lo que le atrae es la tecnología, le atraen los juegos, le atraen los videos, le atraen los audios, algo mecánico, algo que sea un poquito más distractor que lo que nosotros estamos dando en el salón de clases. Y eso nos lleva a crear una crisis dentro del proceso educativo. Y no solamente pasa en nuestros países, sino que hay cantidades de lugares en universidades, en establecimientos públicos y privados donde se emplea esto. Se culpa al estudiante porque es él el que no aprende, es él el que no sabe, el que no tiene la habilidad, el que seguramente no tiene capacidades para aprender. Pero nuestro problema es que el modelo está en una fase industrializada. Justamente ahí es donde nace la educación pública y se fortalece en este sistema, en algo monótono, en donde lo que se pretende es homogenizar el aprendizaje y que sean individuos totalmente como si van a salir al mercado, etiquetados, sabiendo exactamente lo mismo, aplicando exactamente las mismas técnicas, porque como decía anteriormente, si no las aplican, ¿qué sucede? Los regresamos al grado
anterior para que logre por fin encajar con los demás y entonces ya salga al nivel superior, a un grado superior. Y eso se vuelve un sistema rutinario dentro del aprendizaje. Lo que nosotros debemos hacer es mejorar y controlar que somos personas con un aprendizaje innato, que tenemos capacidades naturales para poder desarrollar habilidades, y el aprendizaje nos va a llevar a descubrir, a imaginar, a crear, y eso nos va a permitir estar más cercanos de nuestro ambiente natural, porque lo que hacemos en el salón de clases es separar al estudiante de su ambiente natural de aprendizaje, y es ahí donde encontramos el problema. Ya no tiene conexión real. Cuando aprende en el salón de clases, no va a tener nada de relación con su realidad social. Y entonces lo que estamos provocando es inhibir o reducir la capacidad de desarrollo social del estudiante, y se vuelve un caos, que era lo que les decía. No solo pasa en Guatemala, sino en los demás países de Latinoamérica, la educación se encuentra en caos. ¿Por qué? Porque lo que se promueve es el individualismo, se promueve la competencia, se prohíbe copiar al estudiante. Lo que queremos lograr es que el estudiante tenga un aprendizaje formado en el trabajo colaborativo. Y así es que mi propuesta es que el estudiante tenga la capacidad de la instrucción por pares a través de peer instruction, más la clase invertida, y eso puede llevar a formar un aprendizaje colaborativo que va a llevar a la fuente de conocimiento. Entonces, no separar al estudiante porque su capacidad natural lo hace estar en sociedad. El educador entonces debe ser un guía que despierte habilidades y capacidades que mejoren y que desarrollen al ser humano interno que está. Que no encontremos un estudiante que le aburre estar en un salón de clases, sino que tenga la capacidad de vivir el momento del aprendizaje y que se sienta pleno. Cuando se preguntó que cada camarada se convierta en un vigilante, quizá Juan Jacobo Rousseau, un máximo exponente dentro de la pedagogía, habría dicho que cada vigilante sea un camarada. Y es algo que no podemos cambiar. El profesor debe aplicar reglas, debe aplicar sanciones, debe aplicar normativas en el salón de clases. No lo podemos cambiar en la educación. Eso sería imposible. Pero sí podemos hacer esto, que el profesor sea un vigilante, pero que a la vez tenga la capacidad de acercarse, de estar en constante comunicación con el estudiante y de vivir el momento del aprendizaje. Si es que el reto es este: educa, eliminar las prácticas mecánicas, dar libertad, unir a los estudiantes, creer en la capacidad humana y accionar. Eso es básicamente lo que se necesita dentro del salón de clases. Y por último les dejo esta frase que es: si quieres lograr lo que nunca has alcanzado, necesitas hacer lo que aún no has intentado. Bueno, finalmente tengo 1 minuto y medio como para poderles cerrar. Solamente quiero mencionarles que les voy a explicar qué va a suceder ya en la próxima sesión que vaya a abrir. Ahorita voy a abrir una y les explico qué es lo que ustedes van a hacer en esta semana, que está bastante relacionado a lo que les acabo de explicar. ¿Les parece? Le mando a Marlene el enlace y comentamos sobre lo que les presenté hace un momentito. ¿Estamos bien? Bueno, así nos vemos. Bueno, entonces denme un tiempecito y les mando a Marlene el nuevo Zoom. Ok, gracias.